las alteraciones del numerador, que es la base, me van a dar una alcalosis o una acidosis metabólica, y las alteraciones del denominador me van a dar una alcalosis o una acidosis respiratoria. En primer lugar, nosotros vamos a ver las alteraciones del numerador, la acidosis o alcalosis metabólica. Cuando se produce un desequilibrio entre ácido-base, siempre hay una respuesta del otro lado. Es decir, que si se produce, por ejemplo, una acidosis metabólica, el pulmón va a responder, va a haber una respuesta respiratoria y esta respuesta va a ser inmediata. Cuando se produce una alteración, una acidosis o una alcalosis respiratoria, también va a haber una respuesta renal y generalmente esa respuesta es un poco más tardía. No es inmediata como la del pulmón, el riñón demora unas 6 o 12 horas y puede llegar a demorar varios días en compensar esa alteración. Si la compensación no ocurre, estamos ante un caso mixto. Como dijimos, vamos a hablar de las alteraciones del numerador, de las bases. Primero vamos a hablar de la acidosis metabólica. En la acidosis metabólica vamos a encontrar un bicarbonato disminuido, que es la base, y un pH menor a 7,35. Recordemos el valor de la base, que era el valor normal entre 22 y 26 mil equivalentes por litro. Se produce por una acumulación de sustancias ácidas y la pérdida del bicarbonato, que es la base, ¿no? El pulmón va a tratar de compensar estimulando la ventilación y disminuyendo el CO2. ¿De qué manera el pulmón disminuye el CO2? Hiperventilando, aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, el valor que vamos a encontrar en una gasometría arterial frente a una acidosis metabólica va a ser un pH menor a 7,35, un bicarbonato menor de 22 mil equivalentes, ¿no? Recordemos que el valor normal era entre 22 y 26, va a estar disminuido, y una presión parcial de CO2 menor de 35 si el pulmón está tratando de compensar esta acidosis metabólica. El valor de la presión parcial de CO2 es entre 35 y 45. El ácido va a tratar de disminuir, el CO2 se va a tratar de disminuir porque estamos frente a un estado de acidosis. ¿Cuáles son las causas que generan acidosis metabólica? Una de ellas puede ser la pérdida de bicarbonato por vía digestiva, en una diarrea grave, por ejemplo. La otra causa puede ser la cetoacidosis diabética. Nosotros sabemos que hay determinados órganos que dependen la elaboración de su energía de la glucosa. El hígado y el músculo toman un 40% de energía de la glucosa, el tejido nervioso toma un 100% de energía de la glucosa, pero el hígado, para utilizarla en la energía como glucosa, necesita de la insulina. En los casos de los diabéticos, cuando no existe la concentración de insulina necesaria, el metabolismo de la glucosa, el hígado obtiene como energía el consumo de ácidos grasos, que forman, la degradación de estos ácidos grasos forman cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos aumentan la concentración de iones hidrógenos en la sangre y esto genera un estado de acidez. Otra causa puede ser la insuficiencia renal. El riñón insuficiente tiene una escasa eliminación de iones hidrógenos, por lo que aumenta la concentración de iones hidrógenos y también se produce un estado de acidez. Y la otra causa es la acidosis láctica. El ácido láctico se produce como producto de un metabolismo anaerobio de la célula. La célula normalmente obtiene su fuente de energía a través del oxígeno, ¿no? La mitocondria obtiene el oxígeno y es la generadora de energía. Cuando el oxígeno es insuficiente en la célula, se produce el mecanismo en forma anaerobia, ¿no? Y eso genera como producto de desecho ácido láctico.
el aumento de la concentración de ácido láctico genera un estado de acidez metabólica también. ¿Cuáles son los signos y síntomas que podemos ver en un paciente con acidosis metabólica? Respiraciones rápidas y profundas. ¿Por qué? Porque el pulmón está tratando de compensar este estado de acidez liberando CO2. Es muy común de ver, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, el patrón respiratorio de Kussmaul, ¿no? Que son respiraciones rápidas y profundas. A nivel cardíaco pueden ocurrir arritmias ventriculares, disminución de la contractilidad, hipotensión arterial. Podemos encontrar el aliento cetónico si la causa de la acidez metabólica es una cetoacidosis diabética, cansancio, cefalea, astenia, vómitos, náuseas, disminución del nivel de conciencia y coma. En esta imagen vemos signos y síntomas de la acidosis metabólica. ¿Qué cuidados se deben de realizar frente a la acidosis metabólica? Bueno, la reposición de bicarbonato en acidosis graves, aunque nosotros siempre tenemos que atacar la causa que lo genera, porque si reponemos bicarbonato y se mantiene la causa presente, ese bicarbonato también se va a perder y va a continuar el estado de acidez. La reposición de bicarbonato suele aconsejarse la reposición de la mitad del déficit en las primeras 12 horas. Recordemos que las presentaciones de bicarbonato son 1 molar, que tiene una concentración en 1 mililitro de el equivalente de bicarbonato, y al sexto molar, que en 6 mililitros obtenemos 1 el equivalente de bicarbonato. Mantener un equilibrio hidroelectrolítico, reposición de volumen en deshidratación en el caso de diarrea, realizar un balance hídrico y tratar de mantenerlo neutro, un control estricto de la diuresis, valoración continua de los signos de acidosis, que ya los mencionamos anteriormente, gasometrías periódicas que me van a dar el valor real de los ácidos y de las bases en sangre, glicemia en sangre y capilar seriadas, en el caso de que la causa sea una cetoacidosis diabética, la administración de insulina en la hiperglicemia y en la acidosis láctica, que es ocasionada por un trastorno primeramente del oxígeno, ¿no? de una hipoxemia, la ventilación y el uso de inotrópicos.